Bienvenido, Carlos Andrés. Hola Alejandro, hola Julio, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, cómo están? Carlos, uno de los grandes problemas que a veces tenemos nosotros los emprendedores es cómo transmitimos nuestros negocios en pocas palabras y que se entienda. Que a veces Y, uno pues empieza a hablar, se emociona y termina 20 minutos hablando y no le entienden en la otra parte si es y- que... y genera mucha frustración, ¿no? Porque no logras transmitir tu propuesta de valor. Y no solamente frustración, si tú eres el empresario, dices, si yo no puedo comunicar lo que hago, de repente estoy en el negocio equivocado, ¿no? Sí, Sí, es un tema muy importante en nuestro programa de mentoría para empresarios. Yo siempre empiezo con la mensajería, en inglés se llama messaging. ¿Por qué? Porque tú debes saber transmitir tu negocio en forma fácil, fácil de entender, sin tecnicismo, sin palabras propias de la industria, de tal forma que genere interés. Eh, la técnica es muy sencilla, ¿no? Siempre tienes que pensar con el problema del cliente. Y voy a utilizar a Genera de ejemplo, ¿ya? Genera está en el negocio de ayudar a los empresarios que tienen problemas de liquidez. ¿Pero por qué tienen problemas de liquidez? Porque hacen negocio con empresas que le pagan 60, 90, 120, 180 días. Y lo que hace Genera es transformar esa factura en plata, en horas, de tal forma que el empresario pueda cumplir con sus obligaciones y continuar operando su negocio. ¿No es interesante, Alejandro, lo que te va a decir acerca de tu empresa? ¿Qué claro, diferente es trabajo en factoring? te contrato. Trabajo en Es que factoring. Es que O, otra, a veces uno lo entiende, pero es difícil transmitirlo, pues, porque por tiene eso la muchas metodología es ideas, muy ¿no? simple, ¿no? Y te voy a hacer otro ejemplo, ¿no? Porque eso hace interesante, porque no todos trabajamos en empresas conocidas, ¿no? La típica es cuando trabajas en una empresa conocida, dices, oye, conoces a fulano y tal, eres cliente, usas sus productos, has visto la publicidad, siempre hay interés, por más que seas el aguatero, sea el asistente contable, ¿ya? En cambio, en un empresario, por lo general, no está una empresa conocida, porque no hacemos inversiones publicitarias masivas. Entonces tú tienes que generar interés en la conversación para que te quieran escuchar. Por ejemplo, si yo te digo, yo ayudo a las personas en su momento más difícil, ¿qué se te viene a la cabeza? Yo ayudo a las personas en su momento más difícil cuando pierden un ser querido. Ah, los doctores. A mí se me viene Cuando pierden un ser querido. cuando pierden. Ah, bueno, ahí me voy a otro negocio, ya. Puede ser un campo fe o puede Exacto, ser es una funeraria. una Imagínate, funeraria. conozco, me dice, ¿en qué trabajas? En una funeraria. Se acabó la conversación, salvo que tú le digas, seas buena gente, ¿y qué tal las ventas? ¿Están subiendo? ¿Cuánto más vendió el año pasado? Pero te No le mató preguntaría nada. Pero si tú le dices eso, tío, yo ayudo a las personas en su momento más difícil, cuando pierde un ser querido, bueno, yo me encargo de todo el proceso que viene después que pierde un ser querido, completo, desde el momento que la persona fallece hasta el momento que lo enterramos. ¿No se te queda Y, grabado? y- y dime, a ver, con respecto a lo que tú has hablado, que es muy interesante, ¿por qué debería un empresario, emprendedor o alguien que tiene un negocio dar un mensaje claro de su negocio? ¿Por qué? Porque Porque sencillamente, mira, porque tu marketing es one to one, es uno a uno. Entonces, la idea es que tú conozcas a alguien, bueno, ahora que están de moda el Zoom, ¿no? En cualquier reunión social, tú puedas generar interés en tu negocio. Porque generar interés significa que mañana te pregunten más, te busquen, te llaman por teléfono, vayan a tu página web, o sencillamente te puedan referir. Y de alguna forma puedas cerrar un negocio. En caso contrario, tú no sabes explicar lo que haces, sencillamente nadie sabe lo que haces, se te pasan oportunidades y vives en la oscuridad. Creo que a nadie le gusta eso, ¿no? Entonces, realmente es frustrante cuando uno quiere contar lo que uno hace y no trabaja en una empresa sexy y no te escuchan. Y es tu culpa, porque no sabes cómo comunicar. Y esto sigue un procedimiento, sigue el concepto de narración de historias, storytelling, que es un concepto que está muy de moda en el mundo de los negocios. Y este concepto es muy antiguo. ¿Qué significa narración, storytelling? Es transmitir un relato utilizando palabras. Se usa de la época del Antiguo Testamento y se usa para entretener, para educar, para inculcar valores morales. Tú sabes que el Antiguo Testamento fue escrito hace 5.000 años y por generaciones se transmitió oralmente. Y era una historia. El Nuevo Testamento, el primer libro fue escrito 90 años después de la muerte del Señor Jesucristo. Y fue escrito en otro idioma. Son historias. Entonces, el ser humano está diseñado para escuchar historias. Entonces, tu historia tiene que empezar con el problema del cliente. Ese problema del cliente que enfrenta. Otra vez, señor Alejandro Níquez, la mayoría de mis clientes tienen problemas de liquidez, porque ellos facturan a 90, 120, 160 días. Y yo los ayudo a convertir esa factura en efectivo.
en Ahora, horas. pero ese concepto que tú dices, el de contar historias, el storytelling, no es que uno improvisa eso, o sea, se No, tiene no, que no, no, sentar a no. desarrollar un guión, ¿no? Exactamente, se llama el guión de la marca, el guión de la empresa, este concepto, pues en mi caso, ¿no? ¿Cuál es mi speech? El elevator pitch, el mensaje elevador. Siempre digo que la mayoría de empresarios están decididos a hacer crecer su negocio, a pesar de la incertidumbre que crea la actual recesión económica. Ya estamos en recesión, ¿eh? En Mentoring para Negocios, que no es mi empresa, te guiamos para hacer crecer tu negocio aumentando la efectividad de tus actividades comerciales. Esa efectividad tiene que empezar con el mensaje. Porque si tú en una reunión 1 a 1 no explicas lo que haces, estás muerto. Tú tienes que aprovechar cada momento para poder explicarlo. Y eso toma trabajo. Hay que poder condensar lo que haces, definir bien el problema, definir bien la solución y finalmente cuál es el resultado deseado. Acuérdate que la persona se interesa en algo cuando tiene un problema. ¿Ya? Si no tienes un problema, no te interesa. Por ejemplo, va a venir a Sunafil. Uy, la canción criolla. ¿A quién llamo? Llamo a mi amigo, el abogado tributarista, abogado laboralista. Julio, ayúdame. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a preparar? Si el Sunafil no viene nunca, nunca lo va a llamar. Entonces, tú tienes que partir el problema que tiene la persona y en ese momento se interesa, ¿no? En todo momento. Bueno, mi esposa traje una clínica. Entonces, ya te imaginas, en cada conversación, todo el mundo quiere hablar con ella. Claro, porque el COVID está de moda, pues. Entonces, es el tema, ¿no? Entonces, tanto la llama, le dije, mi amor, ¿por qué no haces una charla para mis amigos? Y te cuenta, desafortunadamente puede salir en radio, cuál es la coyuntura del COVID en el Perú, cuáles son los problemas, cuál es la realidad, qué debes hacer para curarte. Todo el mundo le presta atención, porque para todos nosotros el COVID es un problema número uno. Yo sé, Julio, que has pasado por un proceso de este tipo, ¿no? Entonces, igual, haz que tu problema sea interesante, ¿no? Y usualmente, si alguien está dentro de tu grupo objetivo, se va a interesar. Y si no, va a ser fácil referir. Porque lo más complicado es referirte. Y muchas veces la gente comienza a hablar en difícil. Otra cosa común que y los confunde, ¿no? Tú debes tener un speech, Alejandro, para el inversionista y otro speech para el empresario que hace falta. Son speeches completos. Si tú mezclas los dos, ya fue ya. Ya la persona te perdió. La persona, el cerebro humano consume el 40% de las calorías que uno consume. Y es flojo. Cuando ve confusión, se apaga. Va al siguiente. ¿Qué cosa no debe hacer un emprendedor empresario cuando le preguntan sobre su negocio? Empezar hablando de él. Que yo soy ingeniero, que tengo una maestría, que soy abogado. No, no me interesa qué eres tú. A mí me interesa qué problemas solucionas. Y es un problema bien, bien común, porque es el ego, ¿no? El ego, oye, yo una vez también hablaba, oye, he sido y he hecho. No, habla del problema que haces, cómo ayudas a las personas y cuál es el resultado final. Tienes que ser empático. Si tú, acuérdate que el problema la tiene tu cliente, no la tienes tú. Y ese cliente es el protagonista de la historia, no tú. Tú tienes que entrar como un guía, una persona que lo pueda ayudar. Es un problema. Otro problema común es usar tecnicismo, palabras propias de la industria, que nadie entiende. O sea, una vez estuve en el mundo de las telecomunicaciones y se hablaba de Wi-Fi, 3G, 4G. La gente no entiende eso. Para ellos, Internet inalámbrico es una sola cosa. Llámalo 3G, Wi-Fi, no entiendo. O sea, hazlo en fácil. Que tu hijo de 8 años lo entienda. Y esa es la base para que todo el mundo pueda decir, entendí a qué te dedicas y cómo te puedo referir. ¿Qué tips, Carlos, debe considerar un emprendedor para hacer este mensaje claro de su negocio? Otra vez, la metodología es bastante simple. Lo primero que tienes que hacer es, empieza con el problema del cliente, ¿ya? Y el problema, tal como lo define él, ¿qué problema enfrenta? ¿Cuál es el problema? Es algo que aparece en momento porque hay una necesidad y lo tiene que resolver. Entonces, piensa siempre en el problema. Hazlo de una forma que sea fácil de entender por alguien que no esté en tu industria. Ya no hables tecnicismo, palabras propias, eso no funciona. ¿Ya? Eso significa que lo puedas probar con tu hermano, con tu vecino, que no conoce nada. O sea, el secreto es escríbelo, escribe tu mensaje elevador. Cuando te junte esta reunión de BNI en 30 segundos, escríbelo, léelo en voz alta, a ver si funciona, practícalo con tu hermana, con tu enamorada, con tu vecino. ¿Te entienden? Funciona. Y es un tema que no es fácil, es un proceso que cuesta, pero realmente funciona, porque yo también he sido emprendedor y cómo me frustraba cuando contaba lo que hacía y me miraban y cambiaban, porque no generaba interés, y es frustrante. Créeme que es muy frustrante, sobre todo que has puesto tu alma, corazón y vida en ese negocio. Pero definitivamente si tienes un negocio es porque estás ayudando a alguien que tiene un problema. Y tú eres el guía que ayuda a esa persona a solucionar su problema y que pueda volver a la normalidad, ¿no? Y ese es lo bonito del tema. Entonces, bien importante, otra vez, y repito, la repetición está al gusto, ¿no? Empieza con el problema. Un solo problema a la vez.
no me hables 2 o 3 porque ya lo perdiste. Segundo, habla fácil, no me hables en temas complicados. Una vez que describes el problema, dile cómo lo vas a ayudar y qué es el éxito para esa persona, ¿no? El éxito de Alejandro, que esa persona pueda cumplir con sus obligaciones y continuar operando su negocio. Para eso quiere la plata, ¿no? El caso tuyo, Julio, sería que no lo multe la SUNAFI, o que no tenga una demanda de un trabajador y que genere un web forado en la compañía, ¿no? Entonces, eso hay que practicarlo, hay que escribirlo, tiene que ser corto, tiene que ser memorizable y tiene que ser repetible y relevante para tu público objetivo. Otra vez, simple, corto, repetible y memorizable. Estos tips, Carlos, ¿funciona o es tan fácil de digerir para un emprendedor que esté en sus 20s o un emprendedor que esté en sus 40s, en sus 50s? No tiene nada que ver. Acuérdate, el storytelling viene, el ser humano está diseñado para aprender a traer historias. O sea, el primero que escribió historias fue Aristóteles hace 2500 años. La Biblia está escrita en función de historias. Una película está fundada en función de historias. Toda película tiene un protagonista que tiene un problema y hay un guía que lo ayuda a resolver su problema. Toda película sigue, o sea, es la forma como aprendemos, cómo nos entretenemos, es lo natural. Empieza con el problema. A mí a veces cuando viene un producto nuevo y te dicen, soy tal cosa, pero ¿cómo me ayudas, no? ¿Cómo me engancho? ¿Por qué debo prestar atención? Y por eso mucha gente se apalanga mucho en la marca, ¿no? Trabajo para tal, qué bacán, mira, que usa tu producto. Porque finalmente conoce la marca, pero poca gente genera interés en lo que hace. Entonces, y esa es la parte interesante y hace que la persona se enganche y te escuche, ¿no? Porque si no te Te hago esa pregunta porque muchos emprendedores vienen de trabajar muchos años en empresas dependientes y está muy arraigado marca, ¿no? este concepto de, ¿no? Trabajo en tal lugar, ¿no? Y después cuando sales a emprender, te cuesta. Alejandro, es muy triste que te definas en función de la marca, que no es tuya. Y esos son los que más sufren cuando pierden su empleo, ¿no? Porque su definición, su esencia está en función de esa marca, ¿no? Y la esencia eres tú, ¿no? Y si tú eres emprendedor, es tu emprendimiento que es la base de todo. Y un emprendedor es exitoso porque realmente ha encontrado un grupo de clientes al cual le puede solucionar su problema de una forma que le genere ingresos. O sea, lo está ayudando de verdad, el cliente está dispuesto a pagar por su servicio y al final ese cliente tiene un resultado deseado que hace que tenga recompra o lo pueda referir. Entonces yo creo que eso es bien importante y mírate a una conversación, cualquier reunión social, la típica. ¿Dónde trabajas? ¿Qué haces? Y comienza donde trabaja. Y muchos empiezan a hablar de ellos, ¿ah? Y comienzan a hablar de ellos 4 minutos y tú, por supuesto, haces la finta que estás escuchándolo, hermano, pero estás haciendo cualquier cosa menos escucharlo. Te dicen, ¿qué hace ese pata? La verdad que no sé. Trabaja algo de tecnología y ahí se acabó tu definición. Conclusión, no sabes quién es, a qué se dedica y se pierde en la oscuridad. En cambio, si lo escuchas, vas a poder decir, oye, el pata hace tal cosa, lo puedo referir, o ¿sabes qué? Me interesa tu producto, déjame llamarte, dame tu web, por favor. Y finalmente proyectas éxito, ¿no? Porque estás contando lo que haces y que te escuchan y te prestan atención, y esa es una persona exitosa, ¿no? Bueno, sí, Carlos. Carlos, cuéntanos cómo podemos ubicar información sobre tu empresa, para que emprendedores también puedan transmitir su idea más clara y efectiva. Encantado. Solamente para complementar, yo sigo una metodología que se llama Storytelling. Justo me estoy certificando con ellos. Toda esta metodología no la inventé yo, sino producto de mis años de gerente general, ahí viene la parte de mí, ¿no? Un poquito pasado, dije, esto sí funciona, porque el emprendedor, lo más importante para esa persona es crecer sus ventas. Y tú no puedes crecer tus ventas si no tienes un mensaje claro sobre tu negocio. Me pueden encontrar en mentoringnegocios.pe, mentoringnegocios.pe, ahí vas a tener mi información de contacto. Por favor, ingresa a la web, regístrate, hay material importante que te hago llegar, y veamos, ¿no? Estoy muy orientado a empresarios, no soy experto en ninguna industria, porque al contrario, es mejor tener una cabeza, estar alejado de la industria, soy transversal, pero mi chamba es ayudarte a crecer tu negocio y empiezo por el mensaje. Y ese es el punto de partida. ¿Estás contento, Julio? Ya estás pensando cuál es tu speech de 30 segundos, Julio. Ya se la hice sí, a ya, Alejandro, ¿eh? Hace más de 3 años lo practico todos los jueves. Estamos bien. Muchas gracias, Estamos Carlos. bien. Desearte muchos éxitos. Desearte muchos éxitos, Carlos, y que acompañes a muchos emprendedores a poder transmitir su negocio que es tan importante. Importantísimo. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Muy amable. Gracias. Chao, chao.